Hola, ¿cómo están mis amigos? Como siempre, aquí con el doctor Carvajal, y ahora nos va a platicar de... Pues fíjate que voy a quitar un poquito el cubrebocas, Sí, ¿está bien? muy bien, adelante, adelante, pues. Mira, quería comentarles de algo muy frecuente que viene aquí a la consulta a los pacientes que tienen Quiero un poco más alto para que lo no que se le oiga. llama colitis. La colitis es un problema que lo vemos pues, todos los días en la consulta. La gente le llama colitis, pero su verdadero nombre es síndrome de intestino irritable. ¿Cómo ves? ¿Hablamos de eso? Sí, claro, claro. Yo he oído, por ejemplo, me han comentado de la colitis, que es muy doloroso, ¿no? Que se te inflama el estómago. Bueno, yo es más o menos lo que yo tengo de conocimiento, de idea, ¿no? Y te sientes así que te duele mucho el estómago y que te inflamas Son los y síntomas más cosas así, ¿no? comunes. Bueno, Doc, usted que es el experto, ¿nos podría dar una empapadita Sí, de su fíjate, conocimiento, por favor? yo creo que el tema de la inflamación del intestino, de la inflamación del abdomen es súper frecuente. Los pacientes, yo creo que el 80% de la consulta tienen este tipo de síntomas, este tipo de molestias, como tú dices. Lo más frecuente es la inflamación del abdomen. Y cuando el paciente se inflama, lo relaciona a la colitis, que en realidad se llama síndrome de intestino irritable. Se puede inflamar casi cualquier parte del intestino. Lo más frecuente es que se inflame el intestino grueso, que también le llamamos colon, y por eso ha tenido muchos nombres en el transcurso de los tiempos. Le han llamado colitis espástica porque realmente el colon sufre de espasmos. Le han llamado también colitis nerviosa, aunque ya está bien visto que la parte emocional, la parte del estrés no provoca la colitis como tal, sí la detona mucho. Los pacientes que ya tienen alguna molestia, alguna incomodidad, cuando tienen alguna parte emotiva, algún periodo de estrés, que se preocupan por alguna situación, pues es cuando más notan los síntomas, ¿no? Que viene siendo como una inflamación, ¿no? Es una inflamación, ¿Gases o qué es? muchos gases, ajá, exactamente las dos cosas. El paciente, lo común es que el paciente en la mañana se levanta más o menos a gusto de su abdomen, siente normal su estómago, pero conforme va pasando el día y sobre todo cuando va empezando a desayunar, después el horario de la comida, se empieza a inflamar poco a poco. Y esa inflamación generalmente está ocasionada por gases adentro del intestino, gases que no se están movilizando y que se quedan allá acumulados y el paciente se inflama, empieza a distender. De hecho, es muy característico que el paciente se siente inflamado y si en ese momento se echa un gas o el paciente va y evacúa, mejora el síntoma por algún momento. ¿Por qué? Porque ese intestino que estaba lleno de aire, pues sale ese airecito y el paciente por un ratito descansa. Siente una mejora. Siente una mejoría exactamente, pero al final del día, pues el paciente sigue estando inflamado, siente mucho movimiento del intestino, los gases, pues es súper frecuente. ¿Le puedo hacer una pregunta, Sí, doctor? claro, claro. Por ejemplo, si usted está en un trabajo, en una oficina, y siente esos gases y se los aguanta, se los aguanta, se los aguanta hasta que sale, no sé, al break, a tomar un rato de break y ahí O sea, con la novia, ¿no? ¿qué puede pasar si uno se aguanta y se aguanta y se aguanta? Porque yo vi un artículo donde dice que un chavo por aguantarse se murió, ¿no será cierto? Digo, es un Mentiras. caso muy extremo, pero sí lo que sí puede provocar y que lo vemos cada vez más frecuentemente son problemas de divertículos. Los divertículos son como unos pequeños sacos o bolsitas que salen en el intestino, sobre todo en el intestino grueso. Recordemos que el intestino pues es como una puerta, es como un marco que empieza del lado derecho donde está el apéndice, luego atraviesa la mitad del abdomen y baja y ya se conecta con el recto. Entonces, la parte del intestino grueso que está, este sería el recto, y la parte que está antes del recto, esta parte sufre precisamente por ese tipo de situaciones. El aire se acumula y el intestino, pues, Se inflama. como si fuera como un globo, se empieza. Hasta el estómago, no sé. Sí, el paciente lo nota, pero esta parte del intestino se le llamamos la zona de alta presión, porque es la que más se puede inflamar, distender, porque es la que está inmediatamente antes del recto.
Entonces ahí es la zona donde más se acumulan los gases, por así decirlo. Y al intestino le pasa algo muy parecido como cuando una llanta da un banquetazo. Te fijas que la llanta da un banquetazo, se rompe una cuerda de la llanta y se le hace una bolita. Pues lo mismo pasa en el intestino. Por la misma distensión, por la misma inflamación, se estira tanto el músculo del intestino, que es la capa del medio del intestino, se rompe una cuerda de ese músculo y por ahí se sale... como si fuera una hernia. Como si fuera una hernia, tal cual, una hernia del intestino. Y de repente pues pueden haber muchas, pueden haber poquitas, pero la bronca es que en esos huequitos, en esas pequeñas hernias, se mete materia fecal y se puede llegar a inflamar. Entonces los pacientes a veces llegan aquí, de hecho aquí me han llegado pacientes que llegan y que, tengo colitis desde hace mucho tiempo, y pues resulta que el dolor más frecuente es en la parte izquierda, hacia abajo, cerca de la ingle. Cuando el paciente, el síntoma de dolor es más frecuente en esa parte, lo que primero tenemos que pensar es en divertículos. Tenemos que descartar divertículos. De hecho, me han llegado pacientes pensando en que tienen una colitis muy severa y lo que en realidad tienen es una diverticulitis, inclusive una diverticulitis perforada. Ya se perforó el intestino. Me han llegado pacientes con la perforación del intestino y con mucho dolor, y obviamente el paciente pensando que es una colitis. Inclusive me ha tocado pues, que ya los habían revisado algunos médicos, pero como todos estudiamos en los libros, decía que la diverticulitis es a partir de los 60 años, pues nadie se imagina que a lo mejor un paciente de 25, de 30, de 35 años pueda tener una diverticulitis, y cada vez lo vemos más frecuentes a edades más jóvenes. De hecho, entre más jóvenes son los pacientes, más agresiva es la diverticulitis. El paciente más joven que me ha tocado operar con una diverticulitis perforada es de 23 años, un paciente joven de 23 años. Un día me marcó una señora, me dice, oye, me recomendaron contigo, fíjate que mi nieto tiene 23 años y lo operaron del apéndice hace un mes y el paciente sigue hospitalizado y lo vemos mal, ya está muy adelgazado, está muy desnutrido, tiene dolores todos los días, tiene fuertes dolores en el abdomen, tiene fiebre todos los días y le dejaron unos drenes en la cirugía del apéndice y por ahí le sale pus todos los días. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, que el médico que lo operó pensó que era el apéndice porque no pensó que en un paciente de 23 años podía haber un divertículo. Y no era el apéndice. No era el apéndice. El apéndice se la quitaron, aparentemente todo estuvo bien con la cirugía, pero el paciente evolucionó mal y seguía con molestias, seguía con dolores, seguía con fiebre. ¿Por qué? Porque tenía una fuente de infección del otro lado. Normalmente el apéndice está del lado derecho y los divertículos normalmente están en el lado izquierdo, aunque puede haber en otros sitios, pero los que dan problemas casi siempre están ahí. Entonces el paciente tenía esta diverticulitis y pues todos los días se seguía infectando, por así decirlo. Todos los días tenía una peritonitis, porque hasta que no se quita la zona inflamada, hasta que no se quita ese segmento de intestino que está inflamado, el paciente se recupera. Y no quiere decir que todos los pacientes que tengan divertículos se tienen que operar. Los pacientes que se operan son los que tienen algún tipo de complicación. ¿Cómo se complican los divertículos? Se pueden complicar con un sangrado, se pueden complicar con una perforación, se pueden complicar con una estenosis. ¿Qué quiere decir? Que hay inflamaciones crónicas que poco a poco van adelgazando la luz del intestino. Normalmente el intestino tiene su luz, pero las inflamaciones que hay en la parte interna del intestino hacen que se vayan adelgazando. Y son pacientes que cada vez empiezan a tener más problemas de estreñimiento, más problemas para evacuar, porque la luz del intestino se adelgaza y pues, la digestión y el tránsito intestinal ya no es normal. ¿Tiene que ver mucho que te estreñas, que tengas estreñimiento? Sí, porque el estreñimiento es de las principales causas de los problemas gastrointestinales. Entonces dijimos, esa diverticulitis, que los libros decían que eran a partir de los 60 años, pues cada vez los vemos a edades más jóvenes, y muchas veces es por eso, porque se aguantan las evacuaciones, le tienen ganas de evacuar y pues el paciente a veces... Pues estás en tu trabajo, o estás en un carro, o estás con amigos en un restaurante, pues no te vas a aventar un gas ahí, ¿no? Sí, socialmente pues... ¿Para qué pasa? Que se decía, prefiero perder un amigo que una tripa. Así, sí, de repente... Decía, ni modo, sí. Sí, pero sí, no, sí. O sea, como que... Pero sí trae sus consecuencias. Salirte, ¿no? Decir, con permiso, me dan chance de salir. Sí. Y, definitivamente, porque y, sí... Pues todos tenemos gases, es normal, ¿no? Pero yo creo que esos pacientes jóvenes que me ha tocado ver, pues sí, todos tenemos estreñimiento, pero yo pienso que
aumenta tanto la presión en el intestino que empiezan a formarse esos divertículos. Entonces, esa pregunta está muy buena, ¿no? Oye, ¿hay algún problema? ¿Realmente provoca algo, alguna cuestión médica el estarse aguantando los gases? Pues sí, vemos que sí. Entonces, y de hecho, esos pacientes con las colitis es lo que más sienten, es lo que más sufren de muchos gases. De hecho, lo común es que el paciente, la persona ya en la tarde, pues se tiene que desabrochar el pantalón porque de plano ya está tanta inflamación que el paciente nota que se tiene que desabrochar la ropa pues para poder estar más cómodo. Y otra cosa que también es muy frecuente es que el paciente vea la materia fecal diferente a cuando está normal. Hay pacientes que, por ejemplo, el intestino irritable o mal llamada colitis tiene algunas variantes. Hay pacientes que se van hacia el lado del estreñimiento, hay pacientes que se van hacia el lado de la diarrea, o inclusive hay pacientes que tienen diarrea y estreñimiento alternados en el mismo momento. O sea, pacientes que en la mañana a lo mejor van al baño y es una materia fecal muy dura como de estreñimiento, y a lo mejor en la tarde van 2 o 3 veces a evacuar materia fecal muy pastosa o a veces hasta líquida. Lo común es que el paciente, la misma inflamación, o más que inflamación, el mismo problema motor del intestino, que de eso se caracteriza el intestino irritable, que es un problema motor del intestino, casi todos los pacientes lo que notan es las heces fecales delgaditas y muchos pedacitos, o una plasta, ¿no? Hay una clasificación que son como 7 variedades diferentes de evacuaciones, y lo normal es que 2 se cargan hacia el lado del estreñimiento, 2 se cargan hacia el lado de la diarrea. Digamos que las más normales son las 3 del medio, pero si el paciente ve diferente la materia fecal. Y síntomas muy frecuentes que, por ejemplo, el paciente le dan muchas ganas de evacuar, va al baño y a veces es puro gas o es muy poquita materia fecal, y dice, oye, pues he estado comiendo bastante bien en los últimos días, ¿cómo es posible que voy al baño y es algo, una cantidad muy poquita de materia fecal la que he estado evacuando? Entonces eso también es muy frecuente. Y el paciente, a pesar de que ande muy inflamado, muy distendido, al final del día, aunque esté muy incómodo, pues es muy frecuente que el paciente se quede dormido y durante la noche no siente síntomas, no se levanta a evacuar, y en la mañana se levanta bien nuevamente, inflamado. Pues a veces menos inflamado, y conforme va pasando el día se vuelve a inflamar. De hecho, el problema del intestino irritable, antes el paciente llegaba con síntomas gastrointestinales y se le hacían ultrasonidos, radiografías, hasta colonoscopías, y en realidad todo salía aparentemente normal. Entonces era cuando decían el problema es un intestino irritable o llamada colitis. Pero después se hicieron los criterios de Roma, y han ido saliendo digamos nuevas actualizaciones, por así decirlo. Entonces el paciente llega con el médico y le cuenta que tiene este síntoma. Entonces el médico dice, ok, el paciente tiene intestino irritable, ¿sí? El problema empieza cuando, el paciente tiene que cumplir con esos criterios para diagnosticarlo como intestino irritable, y no debe de tener datos de alarma. Por ejemplo, ¿cuáles serían los datos de alarma? Que el paciente haya perdido peso sin haberlo provocado, por así decirlo, con una dieta, con ejercicio. El paciente de repente dice que en los últimos 6 meses pues ha bajado 6, 7, 8 kilos de peso. Eso le llama la atención, es un foco rojo. O que el paciente vea sangrado al evacuar, y a la hora de revisarlo pues resulta que no tiene ni hemorroides ni fisura, algo que nos explique su sangrado en el ano, en el recto, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que su sangrado viene más internamente. Entonces, si el paciente cumple con esos criterios, el médico dice tiene intestino irritable y le da el tratamiento. A mí lo que me ha tocado muy frecuentemente ver en la consulta es que estamos abusando del diagnóstico de intestino irritable. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de esos pacientes, cuando llegan a la consulta, resulta que ya tuvieron 2 o 3 o 4 tratamientos para intestino irritable y no mejoran, y les siguen dando tratamientos para intestino irritable, y no se han puesto a checar que la causa de estas molestias gastrointestinales puede ser algo diferente. ¿Será la comida?
esa es una de las opciones, que de repente hay pacientes que tienen como si fuera un tipo de intolerancia a algún alimento, ¿sí? Entonces el paciente, exactamente, el paciente no se da cuenta, y el día que come determinado alimento que le provoca una inflamación, pues el paciente no se da cuenta, lo único que pasa es que se siente mal, y a lo mejor pueden pasar 2 o 3 semanas y ese paciente no comió determinado alimento, no sé, puede ser una fresa, por ejemplo, ¿no? O huevo. Pues el paciente el día que come ese alimento se siente mal, y a lo mejor los siguientes días se siente bien, pero no lo ha identificado. Entonces, en esos casos siempre nos apoyamos con nutrición clínica, que son expertos en ver este tipo de situaciones. Cuando vemos que el paciente tiene datos de que el problema es algo nutricional, no tanto algo médico, pues la nutrición clínica, un experto en nutrición clínica, una nutrióloga, un nutriólogo clínico, nos ayudan a determinar si el paciente tiene algún problema de este tipo. Y también es de mucha ayuda en el campo de la nutrición que nos echen la mano, porque el paciente finalmente, cuando hace esos pequeños cambios en su estilo de vida, en la alimentación, de volada lo nota y el paciente se siente bien. Normalmente son pacientes que llegan y dicen: tengo 5 años, tengo 7 años o más con problemas de gastrointestinales, de no sentirse con una buena digestión, y que vienen ahí, pues a veces hasta se acostumbran a estarse sintiendo mal, y en realidad pues son pacientes que pueden mejorar. Inclusive muchos de esos pacientes ya tienen una idea de que alguien les comentó que es su colitis nerviosa y que nunca se les va a quitar, y resulta que a veces es como lo que tú dijiste, algún alimento que es lo que está provocando la inflamación. Y muchas veces nos ha tocado ver muchísimos pacientes que traen una verdadera inflamación. De hecho, ahorita el paciente que acabo de ver es lo que trae, una verdadera inflamación del intestino, no tanto un problema motor como en el intestino irritable o mal llamada colitis, sino una verdadera inflamación, y en un gran porcentaje muchas de estas inflamaciones es ocasionadas por alguna bacteria o algún parásito que estuvo viviendo tiempo antes en ese intestino. A lo mejor ya no está esa bacteria, a lo mejor ya no está ese parásito, pero la inflamación que queda puede durar ahí por mucho tiempo. Inclusive es una inflamación tan leve, le podemos llamar así, que inclusive a veces no se ve a simple vista. Cuando se está haciendo la colonoscopia, el intestino en apariencia se ve normal, pero obviamente cuando tomamos biopsias y las vemos al microscopio, pues resulta que no está tan normal, que sí tienen inflamación. Y esas inflamaciones, cuando el paciente come algo irritante, un poquito más irritante de lo normal, café, cuando el paciente, chile, alcohol, esos serían los 3 principales irritantes: café, alcohol y chile. Entonces ya hay una inflamación, aunque sea muy leve, por alguna bacteria que la dejó ahí años antes, y el día que el paciente come un poquito más irritante de lo normal, se va a sentir mal. O el paciente, el día que se estresa por algo, pues lo nota más, ¿sí? Ya dijimos que el estrés como causas de problemas gastrointestinales, pues no es como la causa única. Ustedes hay uno que se llama colitis nerviosa y la colitis normal, ¿no? Así le llaman, pero no tiene que ver con que tú seas aprensivo, no, o que te mortifiques por algo, no tiene que ver, okay. Exactamente. Entonces, realmente el término de colitis nerviosa pues está mal empleado. Obviamente, por ejemplo, pacientes que no tienen una buena digestión, ¿sí?, tienen múltiples síntomas. Inclusive hay pacientes que por una mala digestión tienen insomnio, ¿sí?, tienen dolores de cabeza, andan irritables todo el día, se enojan de cualquier cosa, tienen dolores musculares, ¿sí?, a veces van con el cardiólogo porque sienten que tienen palpitaciones, dolores en el corazón, y resulta que el corazón está perfecto y lo que tienen es problemas de la digestión. Entonces, tener una buena digestión ayuda para la salud del cuerpo en general, no nada más del intestino, sino la salud del cuerpo en general. Entonces, estos pacientes que vienen aquí con colitis crónicas, y así le podemos llamar, pues resulta que la gran mayoría de estos pacientes lo que tienen es una inflamación verdadera por un parásito o por una bacteria que estuvo ahí viviendo tiempo antes, o inclusive que todavía ya la tienen activa todavía. Yo normalmente le pregunto a los pacientes cuándo se desparasitaron, y la mayoría me dicen: no, pues tengo años que no me desparasito. La verdad es que debemos desparasitarnos por lo menos 1 o 2 veces al año, ¿sí?
y cuando tenemos algún síntoma compatible con una parasitosis, pues hasta más. Yo ha habido veces que me tengo que desparasitar antes de los 6 meses porque siento que puedo tener ahí un parásito. Una opción sería pues ir a hacer un estudio para ver si realmente lo tengo, o la otra es pues desparasitarme, porque realmente ese tipo de medicamentos así funcionan para desparasitarse. No tiene que por fuerza tener un estudio que diga que tengo algún parásito. Me puedo desparasitar, dijimos, 1 o 2 veces al año con los medicamentos que son de fácil, se pueden conseguir fácil en la farmacia y que realmente son bastante efectivos. Entonces, resumiendo, una mala digestión puede ocasionar muchas situaciones, no nada más en el intestino, sino en la salud en general. Y muchos de esos pacientes que tienen colitis, que les han dicho que tienen colitis, pues resulta que no, que tienen otra enfermedad por ahí, una verdadera inflamación, y hay que usar el sentido común. Si ese paciente ya recibió 2 o 3 tratamientos para el intestino irritable, que le dijeron que era una colitis, ya le dieron 2 o 3 tratamientos y el paciente se sigue sintiendo mal, pues lo que hay que hacer es revisar, porque lo más probable es que tenga otra cosa. El sentido común es, a ver, si tuviera la colitis, ya me dieron tratamiento para colitis, pues se supone que ya me voy a sentir bien. Y si ese paciente se sigue sintiendo con algunos síntomas, pues hay que revisar el caso, porque a lo mejor es otra cosa lo que está pasando. Y te digo, de repente pasa eso. Hay pacientes que tienen diverticulitis, por ejemplo, y que siguen pensando que es una colitis nada más, y ahí se la van llevando. Oiga, y de hecho, una pregunta, sí. antes, disculpe que lo interrumpa, pero se me hace importante. Yo, un tío tenía divertículos. Ajá. Y decía que si te llegan a reventar te puedes morir. Sí. ¿Son mortal? ¿Es mortal? No, pero por ejemplo, una diverticulitis que es la pura inflamación, pues a lo mejor ese paciente puede ir a la consulta, le dejamos antibióticos, le dejamos antiinflamatorios, le dejamos fibra, le dejamos probióticos, y esos divertículos se van a desinflamar y el paciente va a mejorar. Pero si es una diverticulitis más severa, donde se alcanzó a perforar, puede ser una microperforación, donde se forme pus alrededor del intestino, y eso ya provoca muchos síntomas, fiebre, escalofríos, dolor intenso. Pero si de repente se hace una diverticulitis y un divertículo grande se llega a perforar, pues sí puede ser una causa de una peritonitis fecal, que se llama, ¿sí? La peritonitis es que se salió materia fecal afuera de los intestinos y provoca una inflamación muy severa. Y ese paciente, pues sí, tiene un pronóstico diferente, tiene un pronóstico más adverso. ¿Por qué? Porque una peritonitis, sobre todo una peritonitis fecal, peritonitis es que se inflama el peritoneo, y el peritoneo es como una capita que cubre todos los intestinos y toda la pared abdominal por dentro, es como un pequeño celofán, así le podemos llamar. Bueno, cuando a ese celofán, a esa capita le cae saliva, le cae bilis, le cae pus, le cae sangre, le cae saliva, se inflama. Pero si le cae materia fecal, pues se inflama mucho más, porque pues, la materia fecal es 80% bacterias. Entonces sí ha habido casos donde el paciente tiene una peritonitis fecal por un divertículo que se perforó, y ese paciente pues mínimo va a llegar a terapia intensiva, va a ocupar cirugías de urgencia, puede ser 1, 2 o 3 más cirugías de urgencia, pues para lavar ahí toda la zona de la zona afectada. Y sí se han dado casos de que el paciente pueda llegar a fallecer por una diverticulitis perforada. Afortunadamente, cada vez los vemos menos. Vemos muchos casos de diverticulitis, pero normalmente el paciente se empieza a sentir mal, acude al médico, el médico tiene más visión de pensar, un dolor del lado izquierdo puede ser una diverticulitis, y lo descarta. Y cuando es una diverticulitis que se trata a tiempo, antes de que se perfore, pues normalmente no llegan a esos grados de gravedad. Sí, no, pues está medio caramba, ¿no? Se ve sencillo. ¿Usted recomienda, por ejemplo, en la tele sacan medicamento para la colitis y no sé qué, y cómpralo, que se automediquen o que vayan a visitar a su médico? Mira, la parte más importante es que vayan con un médico. El médico va a revisar y va a determinar si realmente el paciente tiene criterios para pensar que es una colitis, o inclusive que sea otra cosa. Digo, inclusive nos han llegado pacientes con cáncer que tenían un dolor, tenían inflamación, y pues lo que traían pues era un tumor ahí en el intestino, ¿no? Entonces no, lo ideal es siempre ir con el médico.
Los medicamentos que puedan vender, bueno, pues pasa lo mismo. A ver, de repente puede el paciente tomar algún medicamento, pero si ve que ya pasó un tiempo y ese medicamento no le funcionó, pues hay que ir con el médico. Pero también pasa de que si ya fue con el médico, bueno, pues sí, inclusive también, que ya fue con el médico y le sigue dando medicamentos y el paciente se sigue sintiendo mal, pues inclusive puede haber una segunda opinión también, ¿no? Entonces, los síntomas, digamos, de mayor gravedad, pues serían eso: sangrados, ¿sí? Pérdida de peso, ¿sí? Hablando de inflamaciones en el intestino, sobre todo tratando de descartar un tumor, ¿no? Una cosa por el estilo. ¿Tiene que ver algo así también con el cáncer de colon? ¿O eso sí. de esta parte? No, tiene mucha relación con el cáncer de colon, porque dijimos que de repente el paciente tiene síntomas gastrointestinales y el paciente no sabe si es una verdadera colitis, si es un síndrome de intestino irritable, un problema motor del intestino o es un tumor, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que un paciente que tiene síntomas y que ya los tiene por algunos días y no ha mejorado, hay que ir con el médico. Y si ese paciente tiene síntomas que llaman la atención, por ejemplo, pérdida de peso o un sangrado, pues con mayor razón tiene que ir con el médico. Entonces, sí vale la pena no dejar pasar por alto este tipo de situaciones. Inclusive, los pacientes de repente, un paciente, aunque tenga un cáncer, por ejemplo, no es lo mismo si acude cuando el cáncer apenas está empezando a que cuando ya está el problema más avanzado, ¿no? De hecho, se supone que todos nos deberíamos de hacer una colonoscopía, una revisión del intestino con una colonoscopía a partir de los 50 años, sobre todo para descartar el cáncer. ¿Con quién tenemos que acudir? ¿Con un proctólogo? Puede ser un gastroenterólogo, puede ser un endoscopista, ¿sí? Puede ser un proctólogo, ¿sí? Normalmente se hace una colonoscopía, es un estudio que en el paciente se tiene que preparar un día antes en la tarde, tomar algún medicamento para que le provoque una limpieza intestinal y al siguiente día se hace su estudio. El estudio se hace con una sedación, el anestesiólogo le pone un suerito, por ahí le pasa un medicamento, el paciente no siente absolutamente nada, el estudio dura aproximadamente unos 20-30 minutos y se revisa todo el intestino. Cuando hay algo en ese intestino que llama la atención es cuando se toman biopsias, o inclusive pacientes, porque eso también ha pasado muchas veces, pacientes que tienen muchos síntomas gastrointestinales y que el intestino se ve normal, ¿sí? Pues también de ahí se toman biopsias, porque una cosa es que se ve normal a simple vista, pero ya cuando los veamos al microscopio resulta que sí tienen cosas, entonces también se tienen que revisar. Entonces sí, es muy frecuente, la indicación sería no dejar pasar por alto síntomas gastrointestinales, sobre todo si ya llevan varios días o semanas incluso, ¿sí? Si ya tomaron algún medicamento y no empiezan a mejorar, pues hay que ver por qué no están mejorando, ¿sí? Y para tener en general una buena salud gastrointestinal hay dos cosas que son muy básicas, que es más fibra en la alimentación, ¿sí? Inclusive en ocasiones hay que tomar suplementos de fibra, ¿sí? Esa fibra que se vende pues, en las farmacias o en las tiendas naturistas, cosas por el estilo. Cada paciente tiene que encontrar cuál es la fibra que le funciona bien a él, que se siente bien. ¿Cuál es la fibra que funciona bien? Pues cuando el paciente se la toma, no le causa gases, no le causa inflamación, no le causa broncas, y el paciente va a notar que cuando va al baño sus evacuaciones son mucho más normales y no anda sufriendo de estreñimiento. Esa es una. Y la otra cosa que también es muy efectiva para tener una buena digestión, que cada vez vemos que tiene mucha importancia en la salud digestiva y la salud del cuerpo en general, son los probióticos. Los probióticos pues son parte de la flora intestinal que lleva a cabo varias funciones, esas bacterias buenas que llevan en el intestino varias funciones. ¿Cómo se llama? Pomitos que venden en los... hay muchos. Probióticos, ¿cómo se llama? Que vas a la tienda y no me acuerdo cómo se llaman. El Yakult. El Yakult es. Pues ese es uno, pues, pero hay muchos. ¿Funciona? ¿Sí? Bueno. Pues hay muchos, ¿sí? Digamos que ese sería así como el más a la mano que se tiene, porque pues, lo venden en cualquier tienda. Sí. Y está bien, como por ejemplo, estar tomando suplementos de probióticos, ¿sí? Ya cuando el paciente tiene un desgaste en su intestino o tiene un problema ya muy específico con su flora intestinal, bueno, a lo mejor el que tú comentas no va a ser suficiente, tiene que ir con algún médico o con alguna nutrióloga clínica para que le recete, si así le podemos llamar, un tipo de probióticos
de otra cantidad y de otra calidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, fibra y probióticos, eso en general va a mantener una buena salud digestiva. Las verduras. Bueno, obviamente una buena alimentación, pues, pero digamos... Mucha gente nada más come carne. Bueno, sí, eso ya sería ya meternos en temas nutricionales que a lo mejor ya le tocaría a un nutriólogo hablar de ese tema, pero en general una buena alimentación pues tiene que ser más o menos balanceada, ¿sí? Obviamente la tendencia actual es disminuir la ingesta de carbohidratos, ¿sí? Balancear las grasas, las proteínas, ¿sí? Tratar de comer de todos los grupos de alimentos, ¿sí? Lo que son verduras, frutas, proteína, ¿sí? en sus diferentes presentaciones, por así decirlo. Obviamente bien hidratado el paciente, pero aún así fibra y probióticos nos va a ayudar a tener una mejor salud intestinal. Y para los que son veganos, bueno, hay proteínas que son de tipo vegana, ¿sí? Hay probióticos, pues eso no tendría por qué haber ningún problema con la ingesta de probióticos, pero sí, obviamente los pacientes que son 100% veganos, por así decirlo, pues ellos ya saben que se tienen que suplementar, y lo ideal es que lo hagan bajo vigilancia de un experto, ¿va? Es lo normal, pues para que no vayan a caer en algún problema médico, en algún problema nutricional, que se suplementen, y la proteína pues las van a adquirir de los vegetales, ¿no? que es muy factible, hay muy buenas proteínas de origen vegetal también, pero que al final del día pues tienen que estar, a lo mejor al principio, a lo mejor después ya no, pero al principio bajo vigilancia de algún experto en la nutrición para que no vayan a tener algún problema de salud. De hecho, por eso se recomienda que una persona que pues, no es vegetariana ni vegana, pues que empiece de poco a poco y siempre supervisado para que no vaya a tener, digamos, una cuestión, pues no le podemos llamar rebote, sino un problema de salud a consecuencia de un desequilibrio, ¿no? Porque eso también puede pasar. ¿Cuándo les recomendaría a nuestros oyentes y que nos están viendo que fueran a visitar al proctólogo? Cuando ya tienen... Pues cuando tengan algún síntoma. Sí, no, desde luego. Por ejemplo, no es lo mismo. ¿Cómo qué síntoma más o menos? El síntoma es... el paciente ya sabe cuando no tiene una buena digestión que tiene que andar pujando mucho, que la popó se ve diferente, en diferente forma, diferente textura, un sangrado pues no se diga, ¿sí? O síntomas como de dolor, ¿vale? Entonces cualquier síntoma no es normal, y si ese síntoma... Una visita, ¿no? Como cuando tu carro empieza a hacerte un ruidito, sí, claro, y tú lo dejas y al rato... Claro, sí, obviamente yo siempre les he dicho a los pacientes, hasta un cáncer de colon, cáncer de recto, cáncer de ano, que los tres se comportan diferente. Sí, pues sí, pero aún así los pacientes que llegan en una etapa no tan avanzada les va súper bien, realmente a veces es un tabú de este tipo de problemas de que el paciente pues, no quiero ir a consulta porque no quiero que me den la mala noticia. No, bueno, pues al contrario, entre más pronto se trate cualquier problema, así sean unas hemorroides, entre más pronto se les dé tratamiento, pues menos grande se va a hacer el problema y les va mejor, ¿no? Tienen una mejor evolución. Después que ya no tiene solución y que ya van a estar llorando, ¿por qué no vine antes? ¿Por qué no estuve con el doctor antes con él? Sí, a veces fíjate, la parte de la proctología, el paciente pues todavía en la sociedad hay muchos tabús, ¿no? Y de repente es muy renuente a venir a la consulta porque pues, no quiero que me revisen, ¿no? Da pena. Sí, la pena, el miedo, el desconocimiento, pero al final del día yo creo que los pacientes cuando vienen, los revisas, ven que la consulta, sí, que la consulta es profesional, que la revisión pues realmente no es dolorosa. Luego les dices que no tiene cáncer, bueno, pues ya eso los alivia mucho. Y si aparte le dices que
el tratamiento van a ser unas pastillitas y que no se va a resolver su problema, pues la mayoría de pacientes se van muy satisfechos, muy contentos. Hay muchos tabús, por ejemplo, no sé si usted le tocó, cuando tengo los 41 desde chiquito están diciendo, sí. te tienes que ir a hacer la revisión y va a agarrar el doctor y track, y depende de la manota y que no. Entonces desde chico te están así como asustando. Hay muchos. Y esos tabús son los que lo hacen como broma y al final de cuentas la gente se asusta y ya cuando ya tienen sus 41 años ya no quieren ir a revisarse. Hay muchos porque tabús. dicen que se van a hacer gays, que porque les van a gustar y que no sé cuánto. Hay muchos tabús. De hecho, por ejemplo, en la proctología la mitad de consulta es de mujeres y la mitad de hombres. O sea, los problemas proctológicos son igual en hombres y tanto hombres como mujeres, pues les da pena, ¿no? Porque sí, les da pena. A lo mejor, sí, digo, es el pudor de cada quien, es muy respetable, pero si ya va de por medio la salud de la persona, híjole, pues aguantarse el pudor 5 minutos, digo, la verdad es que pues todos estos años que he estado en la consulta, pues nunca me he dado cuenta y los pacientes, muchos al contrario me han dicho, oye, yo me esperaba algo más difícil, algo más complicado, hubiera venido antes, la verdad estuvo súper fácil la consulta, no me sentí ofendido, no me sentí agredida, me sentí súper bien, la revisión no me dolió, y sí, la verdad es que la mayoría de las ocasiones son paradigmas o son ideas preconcebidas de que la consulta va a estar muy fea y que me van a poner en tal posición y que pues no, la verdad es que la mayoría de pacientes, sí, la mayoría de pacientes créeme que los revisamos y le decimos, listo, ya está, ya, sí, tal cual, ¿a poco ya? O sea, realmente. Se imaginan ellos que los vas a poner así inclinados, o sea, pues los tabús, ¿no? Los tabús. Como yo digo así en mis videos y normalmente digo, el aiga se oye ranchero, sí. el hubiera no existe, el haber es el que sí existe. Así es. El haber, el adelante. Y ahorita estamos hablando del haber. Así es. El hubiera y el haya no existe. Entonces quitemos el hubiera y el haya y vamos a poner el haber. Para Así ver es. cómo vamos a arreglar nuestro problema de nuestro estómago, de nuestra vida. Una mejor digestión, ¿no? Es el cuerpo que nos dio Dios para podernos mover en este mundo. Así de fácil. ¿Verdad? Y si no lo podemos, no tenemos bien, es como cuando tú traes un carro y no lo traes bien afinadito, bien, te va a empezar a fallar. Así es. Entonces este cuerpo, nos da la movilidad en este mundo porque no lo podemos atender igual que atendemos a nuestro carro o nuestras cosas, ¿no? Como las tratamos. Es mejor que tratar mejor y bien a tu cuerpo. Así es. Muy bien, Enrique. Bueno, pues eso es lo que les quería comentar. Muy bien, Doc. ¿Dónde se ubica usted? ¿Qué teléfono lo pueden localizar para las personas que nos están viendo? Mira, el teléfono donde nos pueden marcar. Hacer sus citas. Es un celular, es el 33 1600 2042. Es aquí en Guadalajara, Jalisco. En Guadalajara, a sus órdenes. El domicilio donde lo pueden localizar para que vengan a verlo aquí. Es calle Lacandones 318. Estamos aquí a espaldas de Plaza México, en contraesquina del Hospital del Carmen. ¿Por quién pregunta? Por el doctor. Por el doctor Alberto. Por el doctor Alberto. Y pues aquí estamos a sus órdenes. Muy bien, Doc. Como siempre, un placer saludarles. Gracias. Quiero bajar una de mis tarjetas para que la repartan. Muchas gracias. Estamos en el programa en YouTube. Enrique Ignacio González Álvarez. Ponen el nombre en la lupita en la parte de abajo. Y ahí pueden ver videos también aquí con el doctor Carvajal, que hemos hecho dos muy buenos. Y que está, digamos, a hacer algunos más, si Dios quiere, más adelante. Muy bien, pues muchas gracias. Pues como siempre, mis amigos, su amigo Quique y el doctor Carvajal, les mandamos un abrazo a todos y esperemos que no se esperen mucho. Acuérdense que se pueden y después va a ser el problema de que no van a poderse recuperar pronto. Nos vemos, hasta luego mis amigos, bye bye.